Bienvenidos a Quick Show. Mi nombre es Greg Matson y soy su anfitrión. En este episodio nuestro invitado es Jonathan Neville. Jonathan ha escrito 10 o más libros sobre el Libro de Mormón. Es un líder de pensamiento en lo que se conoce como el modelo Heartland. ¿Dónde tuvo lugar realmente el Libro de Mormón? Jonathan, bienvenido al programa. Gracias por recibirme, Greg, te lo agradezco. Jonathan, quiero empezar con esto. Y voy a hacer una cita aquí. Voy a sacar una cita tuya de uno de tus libros recientes. Esto es lo que afirmas. Yo estipulo que el mensaje del Libro de Mormón es más importante que su geografía o historicidad. Los creyentes confían en las impresiones espirituales más que en la evidencia física. Pero preguntas persistentes sobre la autenticidad impiden la aceptación del libro como escritura. Los lectores quieren saber si los libros, las personas y los lugares son reales. ¿Realmente importa esto? Bueno, yo creo que sí, tanto anecdótica como estadísticamente. ¿Sabes? Ese comentario surgió de una discusión que tuve una vez con unos misioneros. Me pidieron para visitar un investigador con ellos, un amigo ahora, supongo que lo llamamos, y él era un ministro cristiano de Wisconsin que se había mudado a Utah y nunca se había encontrado con mormones antes, así que tenía curiosidad. Y esta fue su segunda visita. Y cuando aparecimos, había impreso toda una resma de papel de Farms y Fair Mormon y cosas sobre ese Libro de Mormón, y tenía 2 copias para ellos, pero no tenía una para mí. Y le dije, está bien, ya sé todo lo que hay ahí. Ya. Pero él dijo, leí las primeras, no sé, 50, 60 páginas del Libro de Mormón, pero no voy a leer otra página hasta que ustedes me digan que es una historia real, porque como he ido a través de Internet, ustedes ni siquiera saben dónde ocurrieron estas cosas. Y los misioneros, por supuesto, están indefensos en esa situación. Así que se dirigieron a mí y les dije, no se preocupen, puedo manejar esto. Y entonces hablé con él y pasamos por ello un poco entonces. Pero cuando nos fuimos, los misioneros me dijeron que no podían volver a verlo. Y yo pregunté, ¿por qué no? Y ellos dijeron, porque nuestro presidente de misión nos dijo que personas como esa no están listas para el evangelio, están desafiantes y se supone que no debemos volver. Pero si pudieras volver sería genial. Así que lo hice, terminé teniendo una amistad con este tipo. Nos invitamos a cenar. Él me invitó, yo lo invité a la iglesia donde yo predicaba y él me invitó a su iglesia, así que fuimos allí. Y al final del día terminó mudándose de vuelta a Wisconsin. Pero antes de irse dijo, te diré algo, probablemente no vamos a resolver esto hasta la próxima. Directo, pero me has convencido de que si la camorra es real, está en Nueva York. Quiero llegar a eso porque Kimora es central en toda esta batalla del modelo Ya sabes, el mesoamericano modelo contra el modelo de mesoamericano las contra el tierras del modelo corazón. Heartland. Hay Hay otros otros por ahí, pero estos son estos los son dos los dos principales modelos principales que compiten por modelos que ahí, compiten que la por gente ahí, está casi siendo separada que la solo gente por la casi está separando geografía solo del por la Libro de geografía del Libro Mormón. de Mormón. Y vamos a entrar Vamos a en entrar eso en un eso un poco poco más. más. Esto es lo que Esto es dijo lo que dijiste acerca. sobre lo que sea. Di algo sobre eso, por eso escribí ese pasaje con el que empezaste, porque no creo que haya lugar a discusión sobre todas estas cosas. Y he adoptado la idea de las múltiples hipótesis de trabajo, ¿verdad? Donde la gente puede Lo creer que quieran lo sobre que la quieran sobre la geografía. geografía. No afecta el No mensaje del Libro de afecta el mensaje Mormón, del Libro de pero Mormón, creo que hay un pero creo elemento que de hay un elemento de racionalidad y racionalidad honestidad histórica y para honestidad señalar histórica eso, porque detrás de todo realmente esto que creo que el veremos a medida que mensaje del avancemos, pero Libro solo de quería, Mormón porque es realmente más creo que el importante que mensaje la del Libro de geografía. Mormón es más Creo importante que la que es geografía, ridículo tener y creo que cualquier es ridículo discusión sobre discutir esto. sobre esto. Tener Tener debates está debates está bien, bien, pero espero que la pero gente no esperemos se que la enoje gente no por se estas enoje por estas cosas. cosas. Sí, diré que me parece que la gente está muy metida en ambos lados de esto. Cierto, lo están. Se involucran mucho, tal vez demasiado. No me refiero a demasiado invertido en el sentido de intelectualmente y la investigación y nada de eso. Solo quiero decir Apegado. emocionalmente Sí. apegados a estas diferentes hipótesis aquí. Usted trae esto con Kimora. La cuestión de Kimora no tiene tanto que ver con la geografía como con la fiabilidad y credibilidad de Joseph Smith, Oliver Cowdery, sus contemporáneos y sus sucesores. Mucho de lo que has escrito e investigado tiene que ver con centrar este modelo histórico directamente a Joseph Smith y agregaste a Oliver Cowdery allí
bastante. Así que los mismos orígenes de principios de los años 20, los 18 años 20, y las declaraciones que se hicieron allí, especialmente a principios de los años 30 también. Pero me parece que su enfoque parece decir algo como esto. Corrígeme si me equivoco. Cuanto más nos hemos alejado de la fundación de la Iglesia y la traducción del Libro de Mormón, más nebuloso se han vuelto las cosas a través de la academia. Sí, Y necesitamos retroceder el reloj en cierto sentido, volver a los orígenes de las declaraciones de lo que realmente Joseph Smith y Oliver Cowdery dijeron, en lugar de tirar de la erudición que ha mirado los relatos de segunda, tercera y cuarta mano. ¿Es eso correcto? sí. Bueno, la forma en que lo veo es muy simple, porque en lo que a mí respecta es inequívoco lo que Oliver Cowdery dijo sobre Hill Cumorah, ¿verdad? En la carta 7. Pero incluso antes de eso hay varios otros relatos que podemos discutir cuando lleguemos a ello. Así que la conclusión es, ¿le creemos a Oliver Cowdery o no? Quiero decir, él era el presidente asistente de la Iglesia cuando escribió esa carta 7, donde declara inequívocamente que era un hecho que aquí es donde está Cumorah. Pero la cuestión es por qué escribió esa carta 7. Y estaba respondiendo a Mormonism Unveiled, que era el libro antimormón publicado en octubre del año que promovía la teoría de Spaulding, que era que Joseph Smith básicamente leyó un manuscrito que había sido escrito por Solomon Spaulding años antes, que era esencialmente una novela que explicaba el origen de los constructores de montículos en Ohio. Y eso era a lo que Oliver estaba respondiendo, la afirmación de que el libro de Mormón era ficción. Y él dijo, no, no es ficción. De hecho, es un hecho que sucedió aquí mismo. También le dijo a Brigham Young ir al depósito y demás, así que él no hablaba solo en teoría. Él tenía experiencia real en el depósito nefita en la colina Cumorah. Y entonces, para nosotros en este punto decir, bueno, Oliver estaba equivocado, estaba especulando, no sabía de lo que estaba hablando, para mí es simplemente ahistórico. Entonces, ¿cuál es la evidencia? Aquí hay algo que tengo que entender porque usted escribe sobre esto también, pero usted habla de que en los años 90 hubo un poco de un cambio en la erudición y nos movimos más hacia la piedra angular y la idea. Bueno, vamos a llegar a la traducción de eso en un minuto, pero yo había empezado a estudiar y fui por unos años muy entusiasmado con la geografía y todo de vuelta en los años 90, y miré el corazón y miré otras cosas, ya sabes, pero en realidad fue el modelo mesoamericano que se había apoderado. Y yo siempre había entendido que el modelo mesoamericano decía que sí, era la Camorra Hill en Nueva York, pero no era la misma Hill Camorra que los jareditas murieron en Rama, ¿verdad? Es una Hill Camorra diferente. Hay dos Camorras, es lo que entendí en ese entonces. Y así no fue tanto, pareces dividir esto y tal vez estoy detrás de la bola 8 en esto o detrás de la curva en esto, que pareces dividir esto diciendo que la academia ahora dice que solo hay una Camorra, que está en Centroamérica, en el área mesoamericana, y que solo hay una tradición de que la Camorra de Hill en Nueva York se llamaba Camorra. Y por eso siempre entendí que no, que sí la llamaban Hill Camorra, pero que eran dos. ¿Puede distinguir eso para mí? Sí. Bueno, por eso tengo este acrónimo llamado MTC, que es Teoría Mesoamericana de dos Cumorah. Y esto realmente se originó a finales de los principios con los eruditos RLDS. Stebbins y un tipo llamado irónicamente Lewis E. Hills. Quiero decir, es como la simulación nos dio un tipo hablando de dos Hill Cumorahs y su apellido era Hills. Es uno de esos escenarios extraños, pero entonces determinaron que el libro de Mormón tuvo lugar en América Central, que está demasiado lejos de Nueva York, así que Hills en realidad publicó, creo que fue en el siglo XIX, de Mesoamérica, mostrando a Cumorah allí. Y dijeron, bueno, claro, Oliver Cowdery habló de Cumorah en Nueva York, pero eso fue solo
como el nombre de la colina en América Central o algo así, que es lo que algunos de los estudiosos de Bearview dicen hoy. Así que era casi como el Cumorah en Nueva York, era un honorífico, ya sabes, un reconocimiento de una colina que en realidad está en México. El problema con eso es que Oliver Cowdery fue muy específico. Él dijo, no solo es la colina Cumorah donde tuvieron lugar las últimas batallas de los nefitas, sino que también es donde tuvieron lugar las últimas batallas de los jeruditas. Es inequívoco. Y para llegar a esta MTC o la teoría mesoamericana de dos Cumorah, tienes que decir, bueno, Oliver Cowdery estaba equivocado. La forma en que lo hacen es decir que él estaba expresando su opinión de que era un hecho porque él declaró que era un hecho, y a lo largo de esas 8 cartas distinguió entre las cosas que estaba tipo de especulación frente a, sabía como un hecho, y una de ellas fue, por ejemplo, habló de la caja de piedra que Moroni construyó, y dijo, no sabemos qué tan abajo él la construyó, pero tenía que estar lo suficientemente lejos para que no se erosionara y tampoco se tapara. Así que especuló un poco sobre cómo Moroni pudo haber hecho eso. Pero cuando se trataba de hechos, declaró inequívocamente que solo hay una colina Cumorah, que está en Nueva York. Es la misma que está en Mormón 6:6. Sabemos más o menos dónde estaba esa caja de piedra. Bueno, hay diferentes anécdotas al respecto. Creo que cuando Edward Stevenson fue allí, la gente le mostró dónde había estado. Y en los primeros días de Hill Cumorah, después de que la iglesia lo compró, solía haber un marcador que mostraba dónde estaba. Y si usted ha estado alguna vez en el desfile, usted sabe cómo limpiaron todos los árboles. Y en el lado sur de eso, cerca de la cima, era donde estaba el marcador. En realidad no está muy lejos de donde se construyeron el decorado de la caja que Joseph abre. No está muy lejos de donde está o donde estaba en el desfile. Voy a repasar algunos de estos puntos que usted hace aquí en contraste con el modelo mesoamericano. Número 1. Usted afirma, si usted cree en el modelo mesoamericano, Mormón escribió su resumen en algún lugar de Mesoamérica, ¿cierto? Así que Mormón, antes de entregárselo a Moroni y buscar a todos los registros nefitas en un depósito en la colina Camorra, eso es Mormón 6:6 como registro, ¿Verdad? una colina en algún lugar del sur de México antes de darle estas planchas a Moroni. Así que esa es la primera suposición que habría que hacer. Correcto. Número 2. Pensando que no viviría mucho, Moroni agrega un par de capítulos al registro de su padre. Luego viaja 400 kilómetros a Nueva York y esconde las placas en la caja de piedra pensando que no viviría mucho. O guarda las placas con él mientras vaga por Mesoamérica durante décadas, tomando antes de llevar las 3,400 millas hasta Nueva York. Hay un par más aquí, pero antes de decir eso quiero decir, no hay duda siempre y cuando hay dos cosas aquí. La número 1 es lo que mencioné antes. ¿Es Hill Cumorah en Nueva York? Esa es la número 1. Número 2 es, incluso si no lo fuera, ¿por qué están las placas en esa colina? ¿Verdad? Quiero decir, incluso Sí, si lo usted sé. dijo que es un nombre tradicional, ¿por qué están las placas en la colina? ¿Por qué están en Nueva York y Bueno, no en Mesoamérica? es inexplicable para mí. Quiero decir, creo que los chicos de Maisel dirían que Moroni sabía que Joseph Smith iba a terminar allí y el Señor le indicó que hacer ese largo viaje hasta allí. El problema es que en la carta número 4, Oliver Cowdery estaba describiendo la visita de Moroni e incluso dice allí, dice, sabes, no puedo decirte exactamente qué hora de la noche era cuando Moroni vino, porque Joseph no puede recordar o no sabe exactamente, pero es alrededor de este tiempo. Así que estaba hablando con Joseph Smith sobre esto justo en la carta. Y él había mencionado antes que Joseph Smith asistió en la escritura de estas cartas. Es solo que Joseph no era muy buen escritor, así que hizo que Oliver Cowdery lo hiciera. Oliver Cowdery. Pero él dice ahí mismo que Moroni le dijo que el registro fue escrito y depositado no muy lejos de su casa, lo que significa que tuvo que ser escrito y depositado en el oeste de Nueva York. Así que toda esta idea de que Mormón lo compuso en América Central contradice incluso lo que Joseph y Oliver juntos describieron como lo que Moroni le dijo esa noche. Y ahora es aún peor que eso, pero ese es solo un ejemplo. Hay más ejemplos que puedo darte también, pero Bueno, hay varios ejemplos. Quiero decir, tú ofreces varios sobre los que has escrito aquí en términos de las palabras de Oliver Cowdery, las palabras de Joseph Smith específicamente. Él dice específicamente que es Hill Cumorah.
Y eso es, ya sabes. Así que ahí, eso es como ir a lo largo de las líneas de lo que normalmente haría si estoy leyendo las escrituras o tratando de encontrar la verdad. Hay un modelo que fue presentado por Bruce Porter y Rod Meldrum en esto, y en realidad estoy de acuerdo con este modelo, ¿verdad? Hay 4 cosas diferentes que miran, y esta es la estructura jerárquica de tratar de llegar a la verdad. Primero está la evidencia profética encontrada en las escrituras, Sí, y eso para mí es siempre lo mismo, ya sea el libro de Mormón o el libro de Abraham. Y miro todos los otros, lo que yo llamaría asuntos de leyes inferiores que rodean y crean controversia, etc. En primer lugar, quiero saber qué dice el texto. Segundo, las declaraciones proféticas del traductor inspirado, Joseph Smith. Perfecto. Tercero, las evidencias físicas. Ahí está nuestra primera cuestión de ley inferior. Llegamos a eso. Y luego cuarto, los pasajes geográficos. Así que usted puede tipo de construir algo a algún lugar. Creo que esa es la forma correcta de hacerlo. La pregunta es, ¿son correctas las conclusiones? y esto es lo que mis amigos mesoamericanos de la Central del Libro de Mormón me han dicho. Me dijeron, la prioridad para nosotros es el texto mismo, y a eso nos atenemos. Y luego secundario a eso es tal vez lo que Joseph y Oliver dijeron al respecto, pero el texto en sí manda. Y mi punto es que ese es un enfoque absurdo, porque el texto está sujeto a interpretación. Y yo le pregunté, bueno, ¿por qué estás siquiera buscando en las Américas? Y ellos dijeron, porque José dijo que estaba en las Américas. Y yo dije, muy bien, ya te saliste del texto, porque el texto no se refiere a las Américas. Y así es irracional y ridículo. Porque si vas a decir que te quedas con el texto, entonces el mundo entero está abierto para ser examinado. Y he escrito antes sobre cómo puedes tomar los pasajes geográficos en el libro de Mormón y encajarlos en numerosos lugares alrededor del mundo. Es por eso que hay una geografía en Malasia o Tailandia o Eritrea, todos estos lugares diferentes, porque es tan subjetivo. Ni siquiera puedes decir cuánto camina un nefita en un día. Esta es una medida subjetiva. Una tierra hacia el norte, una tierra hacia el sur. En mi opinión, es un término relativo. Otras personas piensan que es un nombre propio, lo que no tiene sentido para mí. Y así se puede debatir la interpretación de estos pasajes geográficos. Incluso los mesoamericanos no están de acuerdo sobre dónde está el río Sidón, por ejemplo. Quiero decir, solo muestra la subjetividad de todo esto. Y es por eso que para mí el texto es lo que es. Pero lo que Joseph y Oliver hablaron de la colina Cumorah fue lo que Moroni les dijo y lo que fue su experiencia personal allí, en el depósito de registros. Y entonces cuando dices, bueno, estaban equivocados, entonces en realidad llega a lo que aludiste antes sobre la traducción también, porque veo esto como un resbaladiza. Nuestros eruditos han decidido que José y Oliver estaban equivocados sobre la colina Cumorah, a pesar de que fueron explícitos al respecto. Absolutamente. Permíteme detenerte un momento. Así que estás diciendo que ellos están diciendo que estaban equivocados. ¿Lo dijeron explícitamente o es tu interpretación de lo que dicen? Sí, no lo dicen. De hecho, tengo uno. Sucede que tengo este pequeño libro. El mundo de Joseph Smith, ¿conoces ese libro? Y hablan de eso aquí. John Clark dice, Joseph no sabía nada sobre el libro de Mormón. Y eso es evidencia de que en realidad tradujo porque no sabía de qué se trataba. Así que en palabras, ese efecto. Y tienen todas estas imágenes aquí de las cosas mesoamericanas, ya sabes. Bueno, eso es los artículos del Times y Seasons. Y ese es su razonamiento, es que Joseph y Oliver eran ignorantes. Solo estaban especulando. Quiero decir, hay una gran, irónicamente genial. En la central del libro del Mormón escriben estas cosas llamadas No Wise. Sí. Y los artículos los llamo No Wise, N-O-W-I. Era porque Vamos. lo son. Algunos son muy buenos. Algunos de ellos Algunos son son geniales. Yo diría, pero algunos de ellos son bastante buenos. digo, y cualquier 5% de una central del libro de Mormón es genial. Pero todo está manchado por las cosas mesoamericanas. Porque primero dicen socavar a Joseph Smith y Oliver Cowdery en la colina Cumorah diciendo que son ignorantes. Nosotros sabemos más que ellos. Y luego fueron al siguiente paso sobre la traducción diciendo, bueno, ellos engañaron a todos sobre la traducción también. Y así tienes a los dos únicos testigos de la restauración del sacerdocio. La mayor parte de la traducción, si no toda la traducción del libro de Mormón,
y todos los otros eventos, y están socavando su credibilidad y confiabilidad. Así que para mí eso es una especie de no arranque. Ni siquiera es racional decir que Oliver Cowdery era verdadero y honesto acerca de todo, excepto cuando se habla de la colina Cumorah y la traducción. Sabes, yo solo, ya sabes, como abogado, miro las cosas que tienen que ser racionales y tener sentido, y esa posición no tiene ningún sentido para... Sí. Así que quiero decir, de nuevo, por lo que volver mirando a través de la historia, la perforación de nuevo a través de la académica, la beca que se ha hecho, estás volviendo a la declaración histórica de Joseph Smith y Oliver Cowdery, principalmente esos dos, Yo, y tratando de encontrar la señal entre el ruido, por así decirlo, yendo directamente a la fuente. Lo que bueno, déjame decirte algo así como el siguiente paso de eso, porque ya sabes, yo era un tipo meso total para como décadas, porque yo era un incluyendo, verdadero fan de las granjas cuando comenzó. Mi último año en la Facultad de Derecho fue el primer año de Jack Welch allí, y pasé algún tiempo hablando con él sobre Hugh Nibley y todas estas cosas. Me encantaban esas cosas. Y como que seguí adelante en mi carrera y haciendo otras cosas, no me enfoqué mucho en ello, hasta que yo estaba trabajando en una novela sobre los nativos americanos reclamando su tierra, y alguien dijo, oh, tienes que hablar con Rod Meldrum. Y así fui y hablé con Rod y dijo, oh, si quieres saber sobre esto, tienes que venir a una gira por Ohio. Así que le dije, está bien, nunca he estado mucho en Ohio. Y fue alucinante para mí porque por primera vez pensé, bueno, esto tiene mucho más sentido, ¿no? ¿Cómo podemos empezar en América Central? Eso es lo que llevó a la Benjamin Winchester cosas y todo eso. Bueno, lo que me di cuenta es que puedes tomar cualquier teoría que quieras y encontrar evidencia que la apoye. Se llama sesgo de confirmación. Y eso es lo que estos tipos de meso han hecho. Brent Gardner es uno de los mejores ejemplos de ello, porque está aislado hasta este rey maya encaja en la descripción aquí y así sucesivamente. Pero se podría tomar la historia del mundo prácticamente en cualquier parte del mundo y encontrar paralelismos con el libro de Mormón en términos de las guerras y las batallas y las presiones sociales y así sucesivamente. Esa es la sociedad humana. Así que es una especie de historia genérica en el libro de Mormón que se ajusta a múltiples sociedades. Resulta que se ajusta a la que encontró en América Central, pero podrías ir a China y encontrar cosas similares. Así que, por eso, para mí, la arqueología y la antropología y las descripciones son todas neutrales. Puedes encontrarlas en cualquier parte, incluso es, en... pero ¿no puede el modelo Harlan también tener sesgo de confirmación? Totalmente. Totalmente. Sí. El sesgo de confirmación es que creemos lo que Joseph y Oliver dijeron, así que nuestro esfuerzo es corroborar y apoyar lo que dijeron. No, no estamos haciendo esfuerzos para refutar y negar y repudiar lo que dijeron. Esa es la gran diferencia. Muy bien. Así que eso es realmente el eje de todo esto. Quiero decir, no es solo que las placas estén dentro. Eso para mí es el eje ahí mismo. Eso es lo que toda la discusión para mí es, hey, las placas estaban en Nueva York. ¿Cómo llegaron allí? ¿Por qué están allí? Eso para mí lo sería todo, porque es lo único que sabemos con absoluta seguridad. Las placas están en esa colina, independientemente de cómo la llames, ¿verdad? Así que para mí ese es el eje. Pero dices que el eje es volver a... José y Oliver estaban en lo correcto en sus declaraciones, sabían lo que decían, o estaban asumiendo algo que ellos, basados en la traducción del libro de Mormón y entendiendo algunos de estos nombres de lugares, estaban simplemente asumiendo que Moroni los había guiado a lo que era la colina Cumorah. Sí, y ese es el razonamiento de los defensores del MTC. ¿Defensores? Ellos dicen que, bueno, no fue una revelación. Joseph nunca registró una revelación sobre esto, lo cual es un poco falso porque Lucy dice eso. Aquí hay un ejemplo de esto, de esta idea de la espiral de silencio de la que nadie quiere hablar, porque Lucy en su historia dijo que la primera noche, cuando Moroni vino a Joseph Smith, les dijo que el registro estaba en la colina de Cumorah. Ahí es donde todo comenzó. Pero van a decir que ella está recordando esto pensando que esa era la tradición. Lo sé, y es otro ejemplo de este sesgo de confirmación porque aceptan todo lo que Lucy dijo, excepto lo que dijo sobre Cumorah. Y luego continuó diciendo que
hubo una muy buena perspicacia allí, porque también dijo que estaba debajo, tuvo que quitar el musgo y la hierba de la roca antes de descubrirlo, que es un pequeño detalle que solo se encuentra en su historia. Y eso es un indicio de credibilidad para mí, porque de lo contrario, si esta gran roca hubiera estado expuesta todos estos siglos, alguien podría haberla desenterrado, ¿verdad? Pero Moroni le dijo que tenía que quitarle el musgo y la hierba, lo cual me encanta ese pequeño detalle. Pero también dijo que en el invierno, antes de que él consiguiera las placas, él pasaba por la colina de Kimora. Así lo describió con sus propias palabras. Lo puso entre comillas en su historia porque volvía tarde a casa y se preguntaban qué había pasado. Y él dijo, bueno, yo estaba pasando por la colina de Kimora y Moroni se detuvo, o el ángel me detuvo, y me dijo que no había sido diligente y todas estas cosas. Así que él estaba refiriéndolo y toda la familia sabía que era Kimora incluso antes de que él recibiera las placas. Y luego en el año de su misión, Oliver Cowdery les decía a los indios que Moroni llamó a la colina Kimora antiguamente. Así que todo está corroborado. Y luego tenemos ya sabes, cuando David Whitmer escuchó por primera vez sobre la colina Kimora en el viaje a Fayette, si quieres hablar de eso en algún momento. Pero así que, ahí ya sabes, decir que Joseph nunca registró una revelación es un poco de un argumento tenso, porque él estaba hablando lo que Moroni le dijo. Si eso es una revelación o no, podemos decidir si un Sí, se ángel. podría decir que es una revelación. Viene de la boca del ángel. Quiero decir, están afirmando que esto es lo que salió de la boca de Moroni. Correcto, sí, exactamente. Pero Pero dicen que no es dicen una revelación. que es, bueno, no está en Doctrina y Convenios, supongo, declarado así como una revelación, pero está bien. Así que aquí hay otra cuestión, sin embargo, que me gustaría plantear sobre esto. Cumora es una especie de ancla, creo que es correcto. ¿Es la colina Cumora? Voy a volver a la comunidad RLDS de Cristo aquí en un minuto. Pero mi, pero mi entendimiento es que en realidad hay dos puntos de anclaje en esto. Y vamos a construir la colina modelo Harlan un poco más. Ok, esto es lo que Brant Gardner, en respuesta a un par de tus libros, ha escrito. Él dice, para la hipótesis del Heartland, los dos lugares identificados son la colina Cumora en Nueva York y la ciudad de Zarahemla. Hay una larga tradición de aceptar la colina de Nueva York, él la llama tradición como la Cumora del Libro de Mormón. La identificación de Zarahemla viene de Doctrina y Convenios, que dice, edifiquen una ciudad bajo mi nombre en la tierra frente a la ciudad de Nauvoo, y que se le ponga el nombre de Zarahemla. Ese es diferente para mí, por lo Estoy de que acuerdo. ser un ancla sólida. No veo cómo Zarahemla es un ancla sólida, ¿verdad? Bien, ¿Tú solo puedes quería hablar explicar de cómo Joseph, sería eso? sí. Porque si son solo como ejemplo, quiero decir, sabemos que hay un río Sidón en el libro de Mormón, pero hay Sidón en Fenicia. Sí, claro. Solo le cambian el nombre a otra cosa. Así que podrían estar haciendo exactamente lo mismo aquí, al otro lado del Mississippi, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es eso? ¿Sostienes eso como otro punto de anclaje en el modelo? Bueno, permítanme retroceder un poco porque la cuestión de Zarahemla es independiente de Kimora, porque no tenemos ni de lejos una declaración inequívoca como la que teníamos en la Carta 7 sobre Kimora. Todo lo que hay es ese versículo en Doctrina y Convenios. Así que cuando escribí mi libro sobre la América de Moroni, dije, bueno, considero a Kimora como un alfiler en el mapa. ¿No puedes mover ese alfiler? Todo lo demás está sujeto a interpretación o análisis o estudio, y así sucesivamente. Y dije, como una hipótesis, no como un alfiler firme en el mapa, sino como una hipótesis, voy a decir, funcionaría si Zarahemla está frente a Nauvoo, Por debido a eso. ese versículo, y mirando la Mirando geografía, pasajes geográficos y otras cosas. cierto, cierto, así que lo hice y lo conecté, y para mí parece plausible. Y explico todo eso en el libro con mucho detalle. Revisé todos los versículos y todos los pasajes. Conozco a otras personas que todavía creen en Joseph y Oliver sobre Kimora, pero tienen ideas diferentes sobre dónde está Zarahemla, y eso me parece bien. Incluso he mostrado mapas desde el modelo hemisférico, América del Norte y del Sur con Kimora, Nueva York, hasta el modelo mesoamericano con Kimora, Nueva York, hasta una especie de corazón que es todo el Medio Oeste con Kimora, Nueva York. Y hay gente que cree que todo tuvo lugar en el oeste de Nueva York, pero son todos Nueva York Kimora céntrico.
Y estoy bien con cualquiera de esos. Quiero decir, hasta que tengamos más revelaciones. Creo que los hermanos han sido muy claros desde el principio, que Kimura está en Nueva York, pero no sabemos dónde ocurrieron el resto de los hechos. Y ¿Crees eso que te aún hoy lo hace... tienen claro? Bueno, hoy no han dicho nada al respecto. Y podemos hablar del por qué también, si quieres. Hablemos del por qué. ¿Por qué no dicen nada antes de que hablemos de... Bien, hablemos de esta idea del corazón. Y no quiero que sea una idea fija. No creo que eso sea lo que une a la gente. Creo que la gente que todavía creen que Joseph y Oliver tienen una variedad de opiniones sobre el resto. Y tiene sentido porque la arqueología es tan... Había algo así como 100.000 sitios de montículos cuando los europeos llegaron aquí. Y la mayoría de ellos han sido destruidos. La mayoría de ellos han sido destruidos hasta el punto de que no se puede encontrar incluso con lidar. ¿Esto es de la cultura Hopewell? Hopewell y Adena, sí. Y así, identificar un sitio en particular como una ciudad en particular es problemático, en mi opinión. Pero no es porque no haya suficiente evidencia, es porque hay demasiada evidencia. No se puede reducir. Y por eso he hablado con la gente se pone en contacto conmigo todo el tiempo y dice, bueno, usted cree en múltiples hipótesis de trabajo, ¿qué te parece mi idea? Yo digo, genial, añadámosla a la conversación. Y así no creerías el número de modelos orientados al corazón que me han dado para considerar. Y los considero todos plausibles. Lo que pasa es que estoy persuadido es Abraham Lacrosse de Nauvoo por varias razones, pero parece encajar en la descripción geográfica como yo la entiendo, pero no estoy diciendo que sea tan firme como Camorra, Nueva York. Bien, quiero ir una vez más. Estoy volviendo otra vez y golpeando un caballo muerto aquí. Lo que estás diciendo específicamente es que la corriente principal de los santos de los últimos días no cree en Joseph y Oliver. ¿Estarían de acuerdo con esa afirmación? Creo que una vez más no estamos de acuerdo con eso. Bueno, tengo que Solo estamos matizar. haciendo suposiciones. Tengo que calificar un poco por la corriente principal sud. Bueno, porque la mayoría de los historiadores dicen que son ambivalentes al respecto, son agnósticos, que creo que es un poco falso por la forma en que lo trataron en el libro de los santos y en los documentos de Joseph Smith, pero eso es lo que dicen. Así que lo que realmente se reduce a 2 o 3 personas. Tienes a Jack Welch, Dan Peterson, aunque últimamente se está equivocando más, y Brant Gardner. Y luego, básicamente todos los involucrados con Book of Mormon Central son incondicionales, descreídos de Joseph Smith y Oliver Cowdery en la colina Camorra. Para ellos, esos tipos eran solo especuladores ignorantes que engañaron a la iglesia. Lo que dices, esos tres originalmente, Welch, Peterson y Gardner, son más abiertos. Así Ellos que son los principales. ¿Qué diría yo? Bueno, en empujadores y realidad movedores y debería empujadores. retroceder porque eran granjas con Jack y John Sorensen en ese momento. Por supuesto, John Sorensen ha fallecido, pero fue el verdadero defensor del libro de Mormón. Sí, me parece que todos tratan de apoyar su erudición, sí. Sí, y mira, en el fondo de mi mente dicen que la ciencia progresa una muerte a la vez a veces, y así que estaba pensando eso, porque tuve una clase de John, pensé que era increíble. Él realmente me abrió la mente acerca de que el libro de Mormón es una historia real y gente real. Así que fue ejemplar en ese sentido, pero creo que estaba fuera de base al decir que Joseph y Oliver estaban equivocados. Y entonces tomó su modelo de erudición de mirar la ciencia de la arqueología, antropología, geología y todo eso, pero lo uno a lo que los profetas han dicho, en lugar de separarlo de lo que los profetas han dicho. Y así esperaba que parte del ímpetu del MTC fuera respetar la erudición de John Sorensen. Y luego, cuando falleció, tal vez abriría la puerta un poco más a ideas alternativas, pero eso no ha sucedido. Están tan firmemente apegados a Mesoamérica como siempre lo estuvieron. Y he hablado con la gente de la Central del Libro de Mormón varias veces. Les he dicho, ustedes no son la Central del Libro de Mormón, son la Centroamérica del Libro de Mormón, porque ni siquiera consideran ideas alternativas.
ni siquiera las presentan al público para su evaluación y comparación. Simplemente se niegan rotundamente. Y para mí eso es lo opuesto a la erudición. Voy a llegar a eso más a medida que avanzamos aquí. Quiero construir esto un poco más para que mucha gente ni siquiera sabe lo que es el modelo de Harlan y cómo se ve. Así que vamos más allá, digamos, mirando a la colina en Nueva York, Rama barra Kimura, ¿verdad? Si eso es Kimura, entonces usted mira algunos de los pasajes y tratar de construir esto y decir, está bien, ¿cuál es el modelo más plausible posible? Usted ve que tiene una serie de alternativas, pero para ti habías dicho en el año 14 que pensabas que los eventos de Illinois, Tennessee y Nueva York, esos 4 estados, ¿puedes darnos una idea de la geografía de esos 4 estados? Debería haber tenido un mapa aquí para mostrar, pero usted puede poner uno en el enlace. La idea es que Lehi, para empezar, cuando Lehi dejó la península arábiga, navegó alrededor de África y cruzó el Océano Atlántico. Esa es la premisa inicial. Pensé que se suponía que había aterrizado en la parte posterior. Ese mismo modelo lo tenía aterrizando en Chile. No, ese era un modelo hemisférico. Ese era el modelo hemisférico, de acuerdo. Donde cruzaron el Pacífico y aterrizaron en Chile. Y entonces el tipo Meso dijo, no aterrizó en Chile, fue al norte y aterrizó en Guatemala. ¿Fue Orson o Parley P quien dijo que aterrizó en Chile? Sí. En realidad lo puso en las notas al pie del libro de Mormón. Bien, pero cuando lo puso ahí fue una distinción interesante, porque puso, se supone, que Lehi desembarcó en Chile y tenía otras hipotéticas sobre dónde estaba Zarahemla y demás, pero él declaró que era un hecho que Kimura estaba en Nueva York. Así que él sabía que estaba en Nueva York, pero todo ese asunto de Chile estaba basado en la nota de Frederick G. Williams, donde él hizo un comentario de que Lehi aterrizó a 30 grados de latitud sur en Chile. Y nadie sabe la procedencia de eso. Mi propia sospecha es que él escuchó a Joseph decir que estaba a 30 grados de latitud y asumió que era el sur, cuando Joseph quería decir norte. ¿Dónde te pondrían 30 grados norte? En Florida. Y ahí es donde pensamos que Lehi aterrizó. Eso Hay es lo muchas que razones pensabas. para eso. Parte de ello es... Oh, adelante. Bueno, yo solo iba a decir, voy a interrumpirte y hacerte retroceder un punto más aquí. Así que en los años 70, al menos algunos de los líderes de la Iglesia han pasado de un modelo norteamericano a un modelo hemisférico. Sí, en realidad fue en los primeros días de José Smith, comenzaron a hablar de un modelo hemisférico. De hecho, la carta de Wentworth es un buen ejemplo de esto, porque mucha gente no se da cuenta que la carta Wentworth era básicamente Joseph Smith editando el panfleto de Orson Pratt, panfleto que Orson Pratt había escrito en el año del año. Y he hecho una comparación lado a lado, estoy seguro de que otros también lo han hecho, donde se puede ver dónde hizo cambios a lo que Orson Pratt había escrito. En lugar de escribirlo desde cero, simplemente lo adaptó, porque Orson Pratt hizo un muy buen trabajo explicando los orígenes de la Iglesia. Y así Orson Pratt continuó durante 2 o 3 páginas sobre cómo los indios los llamaba en América Central eran los lamanitas y nefitas. Y Joseph Smith tachó todo eso y dijo, el remanente de Lehi son los indios que ahora viven en este país, ahora habitan este país. Y así, cuando lees esos lado a lado, puedes ver que él estaba corrigiendo el modelo hemisférico y diciendo, no, son las personas que viven en este país. ¿Diría usted que la mayoría todavía, ciertamente de la generación mayor, cree en un modelo hemisférico? ¿O nos hemos pasado más al mesoamericano? No he visto ninguna encuesta al respecto, pero sé que cuando yo crecí era un modelo hemisférico. Sí, eso es lo que supe desde el principio. Nuestros profesores nos decían, los científicos están todos equivocados, que nadie vino a través del estrecho de Bering, todos vinieron con Lehi, ¿sabes? Ok, sí. Y así estábamos convencidos de que todo el mundo estaba equivocado, el mundo entero estaba equivocado. Pero nosotros entonces, teníamos razón y todo cuando eso. fui a BYU Pero en la época en que Ford estaba empezando y progresando, pensé, ya sabes que tiene sentido que no sería todo un hemisferio. Así que tenía sentido que fuera en un área limitada. Y yo francamente, nunca se lo dijeron a nadie, pero no sabía lo que Joseph y Oliver habían dicho sobre el Coredor Hill, y no teníamos los documentos de Joseph Smith.
Las Las referencias referencias son muy oscuras. oscuras, Así que ¿sabes? todo lo que teníamos eran los Así que tiempos y las todo lo que estaciones, y teníamos eso era eran por lo los que todo el mundo tiempos se y las guiaba. estaciones, De y acuerdo. todo el mundo Así se que quiero que basaba en volvamos eso. aquí fuera de esa tangente. Así que de vuelta a Ohio, Illinois, Tennessee y Nueva York. ¿Cuál es el hundimiento de la geografía allí? Lo esencial es que Lehi desembarcó en Florida, en la península de Florida, probablemente cerca de Tallahassee. Y cuando Nefi dejó a sus hermanos, llevó a sus seguidores a Tennessee, alrededor del área de Chattanooga. Así que la tierra de Nefi estaría en Florida. No, en Chattanooga, en Tennessee. Bien. Entonces la tierra de Nefi está en Chattanooga. El área original, sin embargo, antes de que se separaran, habría estado en el Panhandle de Florida. Sí, exactamente. Y entonces cuando, ya sabes, el hielo cojo llegó y el rey Mosia y el rey tuvieron que dejar al pueblo o llevarse al pueblo para huir del hielo cojo, y se fueron al norte a la tierra de Zaraemla, ¿cierto? Donde conocieron al pueblo de Zaraemla. Y así todo el tiempo me habían enseñado, y creo que la mayoría de la gente está de acuerdo, que fueron en un río que fluye hacia el norte. Y es por eso que había algunas ediciones del Libro de Mormón, o al menos algunos comentarios, que decían que la ribera y fluía hacia el norte. Y lo que aparentemente todos olvidaron fue que el río Tennessee fluye hacia el norte. Y así, cuando dejó la tierra de Nefi alrededor de Chattanooga y fue hacia el norte, el río Tennessee fluye hasta Illinois. Así que estoy de acuerdo con toda la gente que dice que este río no era la ribera, sino el río que fluye hacia el norte, que el rey Mosía siguió, o siguió para llegar a Zarahemla, fluía hacia el norte. Eso tiene sentido para mí. Por eso la tierra de Nefi es más alta que Zarahemla. Bueno, estoy mirando ahora mismo a Tallahassee. Tenía casi el norte, un poco al oeste. Tengo Nashville justo ahí. Y Bueno, Chattanooga. hay una Chattanooga conexión. está casi al norte de Tallahassee. Sí, sí. Y hay un río que va hasta allí llamado el Flint River, porque los indios siempre iban allí a buscar su pedernal. Y si recuerdas, cuando Nefi se fue, dijo que los corazones de sus hermanos eran como pedernal. Así que ahí está esa metáfora que fue evocada por el río, en mi opinión, de todos modos. Así que suben a la zona de Chattanooga y hay una gran colina allí donde podemos mirar hacia afuera y ver 7 estados de la parte superior y así sucesivamente. Hay un enorme parque arqueológico que nunca ha sido explorado. Podríamos salirnos por la tangente si quieres que hable de Chattanooga. Dejemos eso Dejemos para eso otra para otro ocasión. momento. Sí, en otra ocasión. Pero de todos modos, así que la idea es que dejaron Chattanooga, área, subieron a Illinois, aterrizaron. No hay ciudad de Zarahemla hasta el libro de Alma. Así que todavía era una especie de sociedad rural sin ciudad. Con el tiempo, terminaron en los alrededores de Nauvoo, donde estaba la ciudad de Zarahemla. Al menos tiene sentido que esté allí. Otras personas piensan que está en diferentes lugares, pero hay muchas razones por las que pensamos que Zarahemla estaba cerca de Nauvoo, y así desde allí que se convirtió en el centro de la sociedad, no el centro geográfico, pero el centro político y cultural, y luego en Illinois. Permítanme decir, vamos a vincular esto con el Libro de Mormón. Así que estás diciendo que el área de Chattanooga es la tierra de Nefi. Tierra de Nefi, sí. Illinois es la tierra de Zarahemla. Esto volvería más tarde después de Zarahemla. Aquí es donde Abinadi y el rey Noé habrían estado. Correcto. Sí, habrían regresado a la zona de Chattanooga. Y hay muchos montículos y estructuras que datan de los tiempos del libro de Alma en Tennessee. Luego, en los capítulos de Entonces, Alma, cuando los comenzaron a capítulos de expandirse Alma, hacia cuando empezaron a Bountiful, expandirse hacia Battlefield, Illinois, Indiana, esa es el área Ohio, de Ohio, principalmente, Illinois, Indiana, y hay un Ohio, montón Ohio de sitios en principalmente. Ohio que datan de periodos de Y tiempo del Libro de Mormón hay que se ajustan a las muchos descripciones y así sitios en Ohio que sucesivamente. datan de periodos de Y tiempo del entonces libro de desde Alma allí, que encajan con cuando las los lamanitas descripciones y demás. finalmente, en Y las entonces batallas desde finales, allí, cuando los vinieron y los lamanitas finalmente enfrentaron, en las batallas se finales retiraron por años. vinieron y los Espera un persiguieron y se momento. retiraron durante Así años. que estás diciendo Bountiful, pero no Zarahemla. Zarahemla todavía está en Illinois. Bien, así que lo entendiste. Sí, bien. Solo quería aclarar eso. Yendo más al norte, a Ohio, estamos viendo las áreas de Bountiful. De acuerdo. Y luego, cuando él en las batallas finales fue Mormón, el general Mormón, estuvieron en retirada durante varios años hasta el noreste, hasta el oeste de Nueva York, y terminaron en Camorra. Así que esa es la geografía general. Y por supuesto, el libro de Mormón solo nos da menos de una centésima parte de su historia, así que hay muchas otras cosas.
Así que pensando en el texto del libro de Mormón, después de toda la destrucción, la venida de Cristo, tercer Nefi, estoy tratando de recordar, están en su mayoría en la zona norte. Quiero decir, Cristo viene al templo en Bountiful. Sí, claro. ¿Residen en su mayoría en esa zona del norte? Es difícil decir si estaban cuántos vivían en el área de Zarahemla versus el área de Bountiful. No creo que haya ninguna indicación en las escrituras cuántas personas vivían dónde. Hay una lista de ciudades involucradas, pero realmente no dice dónde estaban. Así que está recibiendo Moroni o Mormón, y Mormones siendo empujado más y más al norte en la batalla. Están concentrando sus fuerzas y terminan teniendo una gran batalla que es exactamente en la misma colina donde los jareditas la tuvieron. Sí. Y entras en otro tema interesante sobre lo grande que fue esa batalla. Sí, pero podríamos, no sé si quieres hablar de eso ahora, claro. Rama, claro. ¿Cómo fue? Bueno, ¿Cuál vamos a es en tu adelantarlo. mente cuántas personas? De acuerdo. Empecemos diciendo, ¿por qué iría a la Camorra? Correcto. Mormones en retirada, las ciudades están siendo quemadas, la gente está siendo asesinada, están huyendo. ¿Por qué elegiría Camorra de todos los lugares? Y la gente me ha preguntado eso. Y yo dije, bueno, parece un poco obvio que él sabía que esa era la fortaleza jaredita para sus batallas finales. Él sabía que tenía que conseguir las placas de la colina y donde Amarón las había guardado, la colina Shem. Tenía que conseguir esas planchas porque los lamanitas estaban invadiendo esa tierra. Podrían tomarlas y destruirlos a todos, ¿verdad? Así que tenía que conseguir esas planchas. Estaba apurado. ¿Dónde iba a esconder todo este depósito? Y entonces se dio cuenta, oh, los jareditas tenían una fortaleza en Camorra. Así que por eso fue a Camorra, en mi opinión. Y ya había un búnker subterráneo y una fortaleza de los jareditas, a pesar de que había pasado un milenio más o menos. Bueno, puede que ya lo supieran porque, quiero decir, obviamente sabes que allí está la historia de la excursión desde la tierra de Nefi, donde iban a encontrar las 24 planchas. Correcto, exactamente. Así que lo sabían. Si habían exportado o no, no lo sé. Hay que suponer que sí. Y por eso, ¿por qué creo que fue a la Camorra? No fue porque era la montaña más grande del mundo o lo que sea. Fue porque ya había una fortaleza allí que podía emplear y revitalizar y preservar los registros. Así que todo eso tiene sentido para mí. Y de hecho resulta que en el oeste de Nueva York hay un montón de rudimentarias construidas por los Hopewell alrededor de AD. Y así todo encaja en la narrativa, la arqueología lo hace. Entonces, usted te metes en el tema de qué tan grandes fueron estas batallas en Camorra, ¿verdad? Y aquí es donde mi enfoque para interpretar las escrituras difiere de los chicos de Meso. Porque lo miro y digo, está bien. Y voy a asumir que Joseph Smith y Oliver Cowdery dijeron la verdad. Por lo tanto, voy a interpretar el libro de Mormón basado en ese conocimiento. Así que, en una lectura superficial del libro de Mormón, has tenido gente que dice que hubo millones de personas asesinadas en Camorra a causa de los jareditas, ¿verdad? Pero cuando realmente lees el pasaje, los 2 millones de personas de los que hablaba Coriander fueron varios años antes de la batalla final. No sé cómo alguien pudo pensar que millones de personas fueron asesinadas en Camorra porque no se acerca a decir eso. Y de hecho, cuando leo eso, creo que está repasando toda la historia de su pueblo, cuántos murieron en la guerra. Es como decir, ¿cuántos estadounidenses murieron en la guerra? Bueno, ¿cuál guerra? Vas a sumarlos todos, ¿verdad? Si eres una persona antiguerra, dices 2 millones de americanos han muerto en la guerra. Bueno, no fue en una guerra, una batalla, sino que fue una guerra civil, la Segunda Guerra Mundial, etc. Y así es como veo a Coriander mirando hacia atrás y pensando en las profecías de Eider y diciendo, chico, en nuestra historia hemos tenido 2 millones de personas muertas en guerras y ahora esta va a ser una más. De todos modos, eso fue varios años antes de la batalla final. Y cuando nos fijamos en la última parte de Eider, cuando se describe cuántas personas sobrevivieron cada día en esa batalla de una semana, acabo de correr una pequeña hoja de cálculo y se fue hacia atrás y es menos de 10,000 que eran jareditas. Y eso tiene sentido porque cuando Oliver Cowdery discutió esto, dijo que había miles de jareditas muertos allí. No dijo decenas de miles o cientos de miles, solo miles. Y luego cuando vino a hablar de los
nefitas y lamanitas, dijo decenas de miles, no cientos de miles. Y eso es significativo porque cuando vuelves y lees Mormón 6, capítulo 6 en particular, dice que mis 10,000 y los 10,000 de Moroni podían ver desde la cima de la colina que habían sido asesinados. Y lo que creo es que no es un número preciso, es una unidad militar. Y pongo el ejemplo de Jenofonte, que era un soldado griego que escribió la Anábasis sobre las guerras persas y esas cosas, y tenía una unidad de 10,000 cuando partieron, pero cuando regresaron solo quedaban 6,000, creo. Pero todavía se llamaban 10,000. Así Sí, que sí, incluso los 300 hacen lo mismo. sí, es como un batallón o algo así. Y es un número muy común en los ejércitos de todo el mundo. Así que cuando nos fijamos en eso, no creo que hubiera 20,000 personas muertas allí. Fueron 2 unidades militares de números desconocidos. Podrían haber sido 3,000, 5,000, 1,000, quién sabe. Sí, sí, vale. Entonces, ¿qué hay de esos 1,000, esos 2,000, 3,000 nefitas y lamanitas, y luego cuántos jareditas? Somos los huesos. Esa es una de las cosas que siempre surgen. Bien, bueno, Sí, antes de hablar de eso, porque él continúa y enumera otros 21 generales y hay 10,000 que fueron asesinados, sí, ¿verdad? Y todo el mundo asume que está hablando de nuevo sobre la batalla final en Cumorah. Pero cuando se piensa que había sido un general desde el momento en que tenía 16 años de edad, ¿verdad? Y había estado en batallas toda su vida adulta. Así que creo que está haciendo lo mismo que Coriander hizo, donde está mirando hacia atrás y pensando en todos sus generales y todas sus unidades militares que habían muerto durante su carrera, o tal vez incluso solo durante el comienzo del conflicto final, cuando partían de Ohio. es más la guerra que la batalla, es lo que estás diciendo. Sí, exactamente, buena manera de decirlo. Entonces, ¿dónde están todos los huesos? Bueno, incluso dice que no los enterraron. Si no entierran los huesos, duran 2 o 3 años y luego desaparecen. Y luego el otro, así que digamos que había de cada una de las 2 unidades romanitas y mormones, tal vez un número equivalente de lamanitas, máximo 20,000, 20 a 30,000, digamos, en esta batalla que sigue siendo sustancial, pero no son millones de personas y ni siquiera son cientos de miles de personas. Y se combate fácilmente. Oliver Cowdery dijo, si usted está parado en la colina Cumorah y miras hacia el oeste, hay otra cresta a 1 milla de distancia que es paralela, y es entre esas 2 colinas que esta batalla tuvo lugar. Así de específico fue al respecto. ¿Quién dijo eso, Moroni? Oliver Cowdery. Oliver Cowdery. Y así dijo, dentro de eso, de alguna manera mi mano levantada, no quise hacer eso. Mi ratón lo hizo automáticamente, supongo. En fin, ese valle es 1 milla de ancho y se podría acomodar fácilmente. Bueno, el público del concurso es más grande que eso, solo van hasta la carretera. Correcto. Y todos Entonces, vienen, ese valor así que se ese valle acomoda se acomoda fácilmente. No sé por fácilmente. qué me sigue No sé por levantando qué la me mano, sigue supongo. levantando la mano, Podría supongo. acomodar fácilmente, digamos, 20,000, Podría acomodar decenas de fácilmente, miles, digamos, como dijo 20,000, Oliver. decenas de miles, Luego como dijo tendrías los Oliver. huesos que durarían Entonces más de tendrías 2 o los 3 huesos años como mucho. que no durarían más de Cualquiera 2 que o sea 3 la años forma que como mucho. tenían, que podría ser, ni siquiera Cualquier sabemos realmente lo que formas que tenían. tuvieran, Sé que algunos de los podría críticos dirán ser. que tenían carros y Ni todo siquiera sabemos eso. realmente lo que Bueno, tenían. eso Sé no que lo algunos dice. de los Y así, los críticos dirán que victoriosos tenían carros y todo lamanitas, eso, pero el naturalmente, texto no dice tomarían eso. cualquier material Y así útil que los quedara. victoriosos Y lamanitas esto fue naturalmente todavía, ya sabes, 400 tomarían cualquier después de material Cristo, útil más o que menos, quedara. digamos. Y para Y cuando los esto era todavía, europeos ya llegaron saben, 1,000 años terminó en un día después, más o menos, más de 1,000 digamos. años Y para después, cuando los los europeos senecatas llegaron y 1,000 otras años tribus de después, esa más de 1,000 zona años pasaban después, los constantemente por Séneca y allí. otras tribus de la zona Habrían pasaban recogido todo lo constantemente que por valía la allí. pena. Habrían Y así, recogido todo lo que creo valía que la es pena. interesante que Por lo cuando tanto, Heber C. Kimball se es unió a la interesante que iglesia cuando en el Heber año C. de Kimball se 32, unió a la iglesia en el dijo en su año de diario, Hill Cumorah, dijo que fue a la dijo en su colina diario Cumaná. que fue a la colina Todavía se puede ver Cumorah la fortificación y allí, todavía podía los ver la terraplenes fortificación allí. allí, los Entonces, terraplenes allí. eso me dio curiosidad. Eso me dio curiosidad. No No sé sé si si usted usted sabe sabe esto, esto, pero pero así que hablando de compré una una casa casa en en Elmira, Hill para Cumorah vivir allí y y tener una tener una idea de idea del la lugar. lugar, Teníamos la casa más cercana a Hill Cumorah en la iglesia, a excepción de la misión o el que vivía en el centro de visitantes. Pero podíamos ir andando al Monte Cumorah desde nuestra casa.
íbamos y veníamos durante los desfiles. Y así sé un poco acerca de lo que es por ahí. Cada año, bueno, déjame retroceder. Conocí a un arqueólogo en Nueva York, en el oeste de Nueva York, y le dije, bueno, ¿cómo puedo encontrar algunos artefactos? Y él dijo, bueno, cada primavera solo sigue los arados y encontrarás algunos, porque son muy abundantes aquí. Y por desgracia lo intenté en una granja que estaba bastante lejos de Cumorah, pero no lo intenté en nuestra casa por varias razones. En parte yo no vivía allí en la primavera, y así, pero los museos y la gente, los coleccionistas tienen todo tipo de artefactos por ahí. La Universidad de Buffalo tiene más de 1 millón de artefactos del oeste de Nueva York, muchos de ellos de sitios Hopewell. Me dio una lista de los yacimientos Hopewell que no exponen porque no tienen presupuesto para ello. Así que hay una abundancia de artefactos y si todos ellos eran lamanitas y nefitas, probablemente no debido a los años subsiguientes, con los otros indios que pasaron por allí, pero no hay razón para esperar una gran pila de huesos o una abundancia de implementos de guerra después de más de 1000 años. Así que es un desajuste entre las expectativas y una mala lectura del texto frente a la realidad. Bien, entonces un sitio más que me interesaría y que creo que es muy importante en el Libro de Mormón. ¿Dónde ubicaría la colina Shiloh? Bueno, esa es una descripción de dónde está Shiloh, ¿verdad? Pero según recuerdo, la tenía al norte de Chattanooga. De acuerdo. Sí, eso porque basado en, de nuevo, relatos de segunda mano, ahí es donde Mosiah se detiene. Estoy hablando del abuelo Mosiah. Hablo del abuelo Mosiah. Ahí es donde Mosiah se detiene en su camino a Zarahemla ¿Verdad? y consigue el pectoral y el Urim y Tumim. Sí, Los recoge allí en Silo y entonces es capaz de traducir las 24 planchas porque ahora es vidente. Tiene los instrumentos con los que puede hacerlo. Así que, y bien, ese es sí. también un lugar al que siguen regresando. Se detienen allí antes de bajar a la tierra de Nefi, una y otra vez. Y sabes, cuando estaba en Tennessee, fui allí y pasé algún tiempo buscando por todos lados, encontrar las aguas del Mormón y todas estas cosas. Y es el mismo tema. Hay tantos sitios potenciales que son increíbles. Chattanooga está en un pequeño valle, pero está rodeado de colinas muy altas y colinas prominentes. Y hay todo tipo de fresco, lugares impresionantes allí para construir o fuera o ese tipo de cosas. También es muy rica en minería, oro y plata, por ejemplo. La primera fiebre del oro fue en Carolina del Norte, no muy lejos de allí. Así que hay un montón de muy interesante arqueología y antropología en esa zona. Pero soy reacio a identificar cualquier sitio en particular como un sitio particular del Libro de Mormón, solo porque hay tantas posibilidades. Quiero volver ahora, quiero hablar de esta división entre, ya sabes, llamémosla de nuevo la narrativa hegemónica justo ahí con Missile América, con la que no tengo problemas, y luego dividir esto en lo que llamaríamos el modelo del corazón, y ahora los que siguen a los del corazón, ¿verdad? Quiero decir, eso es como que está creciendo mucho. Quiero decir, hay un montón de gente que está empezando a decir, espera un minuto aquí, esto me parece más correcto. Hay una declaración que usted hace aquí en uno de sus 24 puntos de tener que creer en el modelo de misiles americanos que dice, el anciano Joseph Fielding Smith, a quien conocí, estaba equivocado y no estaba calificado cuando advirtió que la teoría de las dos camorras causaría que los miembros se confundieran y perturbaran en su fe en el Libro de Mormón. Ahora, esto nos trae de vuelta al principio de este episodio, donde hablamos de por qué es esto importante. ¿Por qué es importante? Bueno, de acuerdo a Joseph Fielding Smith, esto iba a confundir a la gente con su fe en el Libro de Mormón. Eso es ciertamente algo cierto, que diría. Para mí simplemente no lo veo tanto, pero Joseph Fielding Smith resulta ser una persona muy conservadora, ¿cierto? Y entonces lo que veo aquí es esta línea divisoria que ocurre en la erudición, y llamémosla academia por un lado, y luego está esta erudición conservadora,
que es diferente de lo que es la academia. ¿Por qué se trazan así estas líneas? Porque puedo seguir hablando de otras. No voy a llamarlos opiniones, pero las creencias de lo que los del corazón pueden creer van a estar más en la línea de la ortodoxia. Están más en la línea de, está bien, ¿qué dijeron exactamente los profetas? Están más en la línea del literalismo, siendo literalistas. Hay una línea muy clara. No es solo dónde está el libro de Mormón. ¿Dónde tuvo lugar el libro de Mormón? Es casi como si hubiera una psicología en mi mente a veces. Sí, estoy de acuerdo. Creo que es por la premisa fundamental, y es que, y odio categorizar a la gente. Bueno, para No quiero una decir políticamente, conversación, solo quiero decir digamos Heartland. personalidad. Bien, entonces, la premisa básica de la idea Heartland es que creemos lo que Joseph y Oliver dijeron. La idea básica de lo mesoamericano es que no creemos lo que José y Oliver dijeron. Así que ahí es donde realmente está la división. Y entonces ellos tratarán de decir, bueno, sí, tal vez dijeron eso, pero no estaban hablando como profetas o no tenían una revelación. Es solo su opinión y estaban equivocados. Yo digo, bueno, ¿cómo sabes que estaban equivocados? Y ellos dijeron, porque tenemos credenciales, tenemos doctorados y somos los expertos y podemos interpretar el libro de Mormón. ¿Qué significa América Central? Ese es el enfoque de Jack Welch y Dan Peterson. Y por eso es una división, porque yo no me considero un intelectual, pero otras personas me dicen que lo soy, y no lo soy. Quiero decir, hay un elemento de intelectualismo que es una connotación negativa, porque Tengo una relación de amor-odio con el mundo académico. Créeme, sí, hay una relación de amor-odio. y así, pero por ejemplo, te voy a dar, cuando me mudé a Oregón, algunos del Heartland me dijeron, ¿cómo pudiste mudarte a un estado azul? Y yo dije, bueno, ¿de qué estás hablando? Reconozco los Estados Unidos. Mira por mi ventana. Sobre, Es increíble. bueno, está La eso, pero gente hay aquí es gente increíble maravillosa. aquí, maravilloso, me Simplemente encanta estar vivimos aquí, aquí. Y no y así, tengo cosas políticas no que estoy no voy a dar nombres, pero alineado con hay una persona cosas políticas en la que central del a libro de menudo se Mormón. asocia con La Heartlanders. Y de razón por la hecho, que se negaron a poner no voy a cosas del dar nombres, corazón pero hay una es persona porque en el los del corazón son un central montón del de libro de Mormón nacionalistas de derecha. que me dijo que la razón ¿Ves? por la que se negaron a Eso es poner lo que cosas de estoy Heartland diciendo. es porque Termina los de siendo Heartland son un político. grupo de nacionalistas de Simplemente lo derecha. hace. Es ridículo. Acaba siendo político. ¿Vas a seguir con ese pensamiento? Bueno, solo voy a decir lo absurdo que es porque no se dan cuenta de que hay Heartlanders por todo el mundo y que no les importa la política estadounidense, pero leen el libro de Mormón y dicen, y miran la historia de los Hopewell y Adina y todo eso, y dicen, bueno, eso solo tiene sentido. ¿Por qué estamos hablando de Mesoamérica? Siempre acaba siendo político. Siempre acaba siendo político. El otro ingrediente en esto es la iglesia RLDS, la Comunidad de Cristo, porque es un cuerpo religioso mucho menos conservador que la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Y su historia parece ser parte de eso. Así que esa infusión de su historia de Camorra y otros, incluso la poligamia, es diferente a la nuestra. Y sin embargo, desde ese lado, esos temas de conversación son cada vez más frecuentes en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Ya se trate de la camorra y el modelo mesoamericano o la poligamia o muchas otras cosas, parece haber esto y de nuevo, no es... No solo dos cuerpos diferentes, uno es más conservador y el otro más liberal. Y la academia es más liberal. Simplemente lo es. Va a tomar un enfoque más liberal. Bueno, para mí espero que no se reduzca a la academia frente a gente sin credenciales, porque todavía soy un optimista y creo que es posible para académicos reconozcan que Hill Cumorah, Nueva York, tiene más sentido. Aparte de lo que dijeron Joseph y Oliver,
pero es un problema realmente serio cuando empiezas a decir que Joseph y Oliver estaban equivocados, y esa es toda tu premisa para tu teoría, porque porque luego se entonces amontona solo con se todo este amontonan sesgo de con todo este confirmación, como sesgo de ejemplo la central confirmación. del libro del Por ejemplo, Mormón. la central del Dicen libro de ser Mormón neutrales, pero tienen dicen una ser página neutrales, pero español tienen una página donde en entran en español detalles sobre su donde modelo detallan su mesoamericano y modelo están mesoamericano. abriendo Y un están centro abriendo en un Pueblo, centro México, en donde Pueblo, México, donde están están doctorando adoctrinando a los miembros de habla miembros de habla hispana para hispana que a creer crean que que el el mesoamericano es mesoamericano es correcto. correcto. Así que voy a Así que tener un conocí a un expresidente de expresidente de Estado de Estado de Guatemala Guatemala y le pedí que y me le pedí que ayudara me a ayudara a traducir mi traducir mi libro de libro la de la Carta Carta Séptima Séptima al al español, español. porque ya lo había hecho, pero quería los coloquialismos y esas cosas. Y él lo leyó y dijo, ¿qué diablos es esto? Nunca había oído nada de esto. Oliver Cowdery dijo, Camorra está en Nueva York, y yo dije, sí, está en los papeles de Joseph Smith, y se quedó estupefacto. Dijo, bueno, ¿por qué nos dicen todas estas otras cosas? Y yo dije, me gustaría poder responder a eso, pero yo no puedo justificar lo que Jack Welch está haciendo ni por un minuto. Y entonces pienso que esos tipos están causando problemas realmente serios que van a ser equivalentes al problema del ADN. ¿No es esto, sin embargo, algo que naturalmente va a suceder? Quiero decir, tienes que ir en alguna dirección. De lo contrario, no tienes nada que escribir. Vas en alguna dirección con esto. Pero es interesante. La serie Saints es tan popular en este momento y es casi tomada como doctrina. Es como una escritura para la mayoría de la gente. Y tienes el ejemplo del volumen y donde borraron por completo a Kimora del registro histórico, justo ahí en el volumen Rimroom. Así que incluso en el libro Saints hay ciertamente una agenda Sí, que se inserta en una narrativa que se está creando. sí, lo sé. Tal vez fuera de la grabación te diré más sobre el fondo de eso. Cuando terminemos de grabar, tú y yo vamos a hablar. De acuerdo, pero para mí el libro de los santos es, no quiero llamarlo un desastre, pero está cerca de serlo. ¿En serio? Por eso Camorra es un desastre. Sí, porque están educando al mundo entero. Que Joseph Smith y Oliver Cowdery engañaron a la iglesia sobre Camorra y sobre la traducción, que no sé si tenemos tiempo para hablar de eso. Y entonces todo lo demás que dicen ahí está bien, pero cuando socavan esos dos pilares, el origen y el escenario del libro de Mormón, diciendo que Joseph y Oliver se equivocaron y engañaron a todos, entonces, ¿cómo dices que estaban en lo correcto en todo excepto en esos dos temas, el origen y el escenario del libro de Mormón? Sí, sabes, creo que solo está causando caos. Bueno, espero que pueda haber algún tipo de apertura. Quiero decir, eso es lo que se supone que es la investigación. Eso es lo que la beca ¿Estamos de se supone acuerdo? que es. Soy un gran admirador de Jack Welch y Dan Peterson y Brent Gardner y todos esos tipos de allí. Y creo que la central del libro de Mormón está haciendo un trabajo increíble. Nosotros no sabemos lo que no sabemos. Y es bueno que haya un poco más de mente abierta y no una narrativa específica. Estoy 100% de acuerdo, quiero decirme, encantaría, y he ofrecido tanto el intérprete como la central del libro de Mormón. Dije, mira, me encantaría contribuir con una perspectiva de Heartland en sus revisiones por pares, por ejemplo. Se niegan rotundamente. Pues bien, Dije, escribiré algo neutral para explicar por qué el Heartland es como es, y se niegan rotundamente. es una Una especie de especie de posición de posición de guardián. guardián. ¿No es Bueno, así? lo es, sí. Quiero decir, termina siendo un guardián y creo que ellos sienten esa responsabilidad. Y si tienes la idea de que esta es la narrativa correcta, entonces vas a ser el guardián. No, quiero decir, esa es la puerta, pero por eso es una falacia llamarlo la central del libro de Mormón. No es la central del libro de Mormón, es Centroamérica del libro de Mormón. Eso es todo lo que es. Y la otra cosa es que tengo un manual de seminario e instituto de los 90, creo que era, y justo ahí hablan de Kimora, y citan estas cosas, la carta 7. Citan a Mary G. Romney, el discurso del presidente Romney en la conferencia general cuando habló de Kimora. Fue enviado al desfile en misión, regresó a la conferencia general e informó sobre ello, y declaró inequívocamente de nuevo que ahí era donde los nefitas y jareditas encontraron su muerte, justo en la conferencia general, y estaba en el manual del instituto, una larga cita de su charla. Todo eso ha sido eliminado. Y así los chicos que fueron al seminario, digamos en los 70s, 80s y 90s, aprendieron lo que los profetas han enseñado.
Ahora nunca lo aprenden. La central del Libro de Mormón, creo, está privando a la gente de tomar decisiones informadas. Bien, Vamos a pasar ahora a la traducción, que probablemente será un episodio aparte. ¿Dónde pueden los oyentes encontrar más información sobre lo que ha escrito? ¿Cuál es uno o dos libros que le si recomendar? es sobre Kimora, escribí un libro llamado Between These Hills. Es un caso para la Kimora de Nueva York, donde resumo muchas de estas cosas. Mi libro más popular sobre este tema es Moroni's America, donde resumo la geografía general usando los pasajes geográficos del Libro de Mormón. Así que esos dos libros, y luego tengo una página web llamada Cartasepte, letra WII porque usan números romanos, solo letra .com. Es un blog, pero tiene muchas referencias allí. De acuerdo. Y luego el último que estamos trabajando en desarrollar más es el Museo del Libro de Mormón. Se llama Movomor. Y tengo cosas sobre las diferentes teorías allí. Así que no estoy poniendo mi pulgar en ello. No estás Scales. vigilando. Sí, no estoy vigilando. Tengo enlaces a la central del Libro de Mormón. Creo que la gente debería saber que están ahí y lo que hacen. Y eso pretende ser realmente un museo del Libro de Mormón sobre todos los temas, todas las perspectivas. Bien, genial. Pondremos los enlaces en el cuadro de descripción de cada una de esas cosas. Vamos a dejar este episodio para aquellos que quieren saber, escuchar más acerca de la traducción, hablando de cómo el libro fue traducido, el Libro de Mormón fue traducido, la piedra Pip, la piedra vidente frente al Urim y Tumim. Entonces vea el próximo episodio sobre esto.